la salvación. Hay una diferencia entre la frase salvo siempre salvo y la verdad bíblica de la seguridad de la salvación. Muchos de los que expresan esta frase tienen la idea de que salvo siempre salvo la entienden o malentienden como una licencia para pecar, para seguir adelante con su vida desenfrenada si supuestamente se ha alcanzado la salvación. El problema no está en la frase, sino en la intención que se tiene al decir tal frase. Nosotros los que creemos en la seguridad eterna de la salvación no usamos esa frase de salvo siempre salvo, porque siempre se malentiende. Los que nos oyen usando esa frase piensan que uno al decir salvo siempre salvo está diciendo que después de haber sido salvo puede seguir pecando deliberadamente, puede seguir cometiendo, practicando el pecado, seguir con una vida desenfrenada y sigue siendo salvo. Pero en realidad no es así. El verdadero creyente, nacido del Espíritu, lleva en su interior la simiente de Dios y no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, por favor. Primera de Juan 3:9 dice, ¿ya lo encontraron? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Dice que no puede pecar, no practica el pecado. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios, la simiente bendita de Dios, está en esa persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Es una nueva criatura. El pecado no se enseñorea más de él, como lo dice Romanos 6:14. Si me quieren acompañar a Romanos 6:14, vamos a leerlo. Romanos 6:14. Acompáñenme, por favor. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El que usted viva una vida desenfrenada permanentemente, vive practicando el pecado deliberadamente. El que sigue viviendo una vida desenfrenada, una vida apartada de Dios, una vida llena de pecado, aunque usted crea que ha nacido de nuevo y es salvo, si usted hace esto, es porque tal vez aún no ha nacido de nuevo. Si usted vive pecando y pecando deliberadamente y no se arrepiente de sus pecados, es porque usted aún sigue, tal vez sigue muerto espiritualmente, tal vez no ha sido lavado aún, tal vez no ha nacido de nuevo y no es salvo aún, tal vez. Por eso usted sigue viviendo una vida de pecado y una vida desenfrenada. Debemos aclarar que un verdadero creyente puede pecar, pero no practica el pecado. La frase no puede pecar de 1 de Juan 3:9 no se refiere a las fallas de conducta, o no significa que no puede caer en algún pecado, en algún descuido espiritual de forma temporal. Lo que significa la expresión no puede pecar es el abandono total de la fe, la cual te hace salvo, porque el verdadero creyente que creyó una vez no puede dejar de creer nunca, porque todos estamos seguros en Cristo, porque contradeciríamos a Judas 1:3. Vamos a leerlo. Judas 1:3, está adelantito de Juan, de 1 de Juan, un libro antes de Apocalipsis. Vamos a leerlo para que veamos qué nos dice el Señor en
Judas, 1:3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces ha sido dada la fe? Una vez. ¿A quiénes? A nosotros, los santos de Dios. Y estaríamos contradiciendo este pasaje. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el verdadero nacido de nuevo, el verdadero salvo, no puede abandonar la fe, porque no puede contradecir la palabra de Dios, que la fe ha sido dada a los santos. Y por eso nos exhorta este pasaje a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Amén. La Biblia enseña que todos los hombres de Dios pecaron, pero ninguno dejó de creer. Ninguno abandonó la fe para siempre. Tuvieron fallas. David cayó, Salomón cayó, pero hubo un momento en el que ellos reconocieron su pecado. No abandonaron totalmente la fe. Por eso se arrepintieron, por eso volvieron al camino como hijos pródigos, como el hijo pródigo, y volvieron al camino del Padre, de su Padre, de Dios. Y no abandonaron, no dejaron de creer nunca. Porque aunque sabían que estaban mal, ellos volvieron al camino. ¿Por qué volvieron al camino? Porque tenían esa fe en un Dios perdonador. David lo citó en el Salmo 51, que Dios es un Dios. Le pidió perdón a Dios. Le dice en una parte, le dice, conforme a la multitud de tus piedades. Sabía quién era su Dios, sabía quién era su perdonador. Y en otra parte de la Biblia también dice que Dios es Dios perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Vamos a Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La señal de un verdadero creyente es su perseverancia, su humillación, cuando falla, cuando llega a caer, cuando falla la palabra de Dios. Esa es la perseverancia de un verdadero creyente. Su humillación ante Dios. Reconoce que ha pecado, reconoce que ha fallado. Esa es la señal. Ahora, partiendo de la misma frase de salvo siempre salvo, que si es antibíblica, yo creo que no. ¿Por qué yo creo que no es antibíblico decir salvo siempre salvo? Es porque supongamos que cambiamos la frase un poco por decir hijo siempre hijo. ¿Estaría mal decir hijo siempre hijo? Claro que no. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen hijos? Tal vez muchos. ¿Y a poco decir, si su hijo dice hijo siempre hijo tuyo, mientras estemos con vida, a poco está mal el niño en decir eso? Claro que no. No está mal decir
Y ahora, si nos vamos a que somos hijos de Dios, decir salvo siempre salvo es como decir hijo siempre hijo, y no tiene nada de malo. ¿Por qué nunca se puede decir esto en vez de decir salvo siempre salvo? ¿Por qué si decimos hijo siempre hijo es lo mismo que decir salvo siempre salvo? ¿Por qué? Porque nunca se puede dejar de ser hijo, ni biológicamente ni espiritualmente. Cuando su hijo falla, se le castiga, se le disciplina. Si el hijo cuando se arrepiente, pues se le perdona. Pero no para volver a ser hijo, porque ya es hijo. Si se arrepiente, es para volver a una comunión con su padre, a estar contento nuevamente, tener una comunión sana, tener una comunión, o tal vez para librar de una reprensión, de un castigo, pero no para volver a ser hijo, porque ya es su hijo. El hijo pródigo cuando pecó, cuando se descarrió, él volvió y no dejó de ser hijo nunca, aunque estaba ya dándole de comer a los puercos, las algarrobas, y hasta él comía un poco de esa comida inmunda. Él nunca dejó de ser hijo. Vamos a ver la expresión del padre que ve a su hijo de lejos. Él lo ve de lejos, dice la Biblia, que lo ve, siempre salía a ver si venía su hijo, y lo ve a lo lejos y dice, cuando viene a él su hijo, dice, este es mi hijo, este es mi hijo. Y dice la Biblia que le da un anillo, que va, corre y lo abraza, le da un anillo, y lo manda a bañar, a poner las mejores vestiduras, y hace un gran banquete, y hace una gran fiesta. De repente su hermano se pone un poco celoso porque dice, a mí nunca me haces una fiestecita, o nunca me matas una ovejita, y acá tu hijo que se ha ido, ha malgastado el dinero en rameras, en cosas vanas, viene y le haces un fiestón, le das bienvenida, y se pone un poco celoso, pero le dice, hijo, le dice el padre, le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, pero tu hermano era perdido y ahora está encontrado, tu hermano, o sea, nunca dijo este hombre, este muchacho, dijo tu hermano, o sea, refiriéndose a su otro hijo, porque nunca dejó de ser hijo. Estaba muerto y ya vive. Se había perdido y ha vuelto. Por eso, y el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Por eso el padre lo recibe, este es mi hijo. Dios no tiene ningún hijo que no sea salvo. Dios no tiene hijos sin salvación. De repente hay hermanitos que aún siguen creyendo que si un hijo de Dios se descarría, tiene que venir otra vez a los pies de Cristo para volver a ser salvo. Que si no, se va a ir al infierno. Pero eso es antibíblico, eso es falso. Porque sigue siendo hijo. Dios te puede disciplinar para que vuelvas al camino, pero nunca dejas de ser hijo en esa expresión, en ese sentido. Todo el que no es hijo de Dios no es salvo, es bastardo. Vamos a Hebreos 12, capítulo 12, verso 6. Hebreos 12, 6, está atrasito de donde estamos. Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Somos hijos de Dios.
El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El mismo hijo pródigo fue azotado. ¿En qué momento fue azotado? Cuando se le acaba la lana, cuando se le acaba el dinero, la plata, y empieza a trabajar ahí con los puercos, y empieza a sentir hambre, y empieza él a reconocer todo lo que tenía en la casa de su padre, y reconocer su condición, y empieza a comer aún de las algarrobas de los cerdos. Ahí se muestra la disciplina de ese hijo, cómo se estaba siendo disciplinado. Es una figura de nosotros, los hijos de Dios, cuando nos alejamos del Señor, cuando caemos en un descuido espiritual, pero sin dejar de ser hijos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Pero ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Un bastardo no es hijo de Dios. Un bastardo no es hijo de Dios. Un bastardo no es hijo. Un bastardo no ha sido salvo aún. Un bastardo puede ser iluminado, pero no ha sido salvo aún. No es hijo. No es hijo aún. Todos los hijos de Dios son salvos. Entonces, si todos los hijos de Dios son salvos, significa que hijo siempre hijo es igual a salvo siempre salvo, por obvias razones. No descuidando, no malintencionando, ni malinterpretando la frase, ni acomodarla a nuestra conveniencia. En ninguna parte de la Biblia se enseña que cuando el creyente peca, el Espíritu Santo, que es la simiente, se aparta del creyente. No dice claramente más bien nos dice claramente que se contrista, se entristece. Dios se entristece cuando un hijo de Él peca, cuando un hijo de Él se aleja, cuando un hijo de Él tiene un descuido espiritual. Entonces, ¿quién es el que nos redarguye para guiarnos nuevamente al arrepentimiento? Si no es el mismo Espíritu al que hemos contristado. Es Él, porque si no, nos quedaríamos en el mundo para siempre. Pero ¿quién es el que nos redarguye? Es el Espíritu Santo que está en nosotros, en sus hijos. Él nos redarguye, y si nos redarguye, nos guía al arrepentimiento. Porque está ahí con nosotros, como creyentes verdaderos. ¿Qué nos dice el Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos en el Salmo de David, él mismo después de haber pecado, le pide a Dios que le devuelva el gozo, mas no que le devuelva la salvación. Él ora diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. El gozo de tu salvación, aunque había fallado, aunque había pecado, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque él conservaba esa salvación. David no perdió. David tal vez perdió la comunión con el Padre, con Dios, pero no perdió su salvación. Así como no la pierde todo verdadero creyente que es salvo, que se aparta de la senda en desobediencia a su Dios y a su palabra. Lo que pierde es la comunión con Dios, los beneficios momentáneos de la salvación hasta la posición adquirida después de la resurrección de Cristo. Vamos a Efesios 1:14. Efesios 1:14.
Ya todos lo tienen. Vamos a esperar a que nuestros hermanos de acá lo encuentren. Efesios 1:14. Efesios 1:14. Vamos a ver qué nos dice la Santa Biblia, la Sagrada Palabra de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. El hijo pródigo no perdió su relación de hijo. Él siguió siendo hijo legítimo de su padre, aunque se apartó por un tiempo. Perdió temporalmente los beneficios de la casa de su padre. Los beneficios los seguían gozando los demás, pero él no. Él lo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se saciaba con las algarrobas de los cerdos. No podía dejar de comer eso mientras estaba alejado de su padre. No podía tener acceso a esos privilegios que tenía con su padre. No podía tener acceso a esos privilegios, a esas bendiciones. No podía tener acceso. ¿Tuvo el padre que volver a engendrar a su hijo pródigo para que éste volviera a nacer de nuevo? O sea, renacimiento. Claro que no. Porque se nace una sola vez y para siempre en el Espíritu. Cristo lo dijo. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Solo se engendra una vez, no dos veces. El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Solo se engendra y se nace una vez. Este cuento de que yo soy reconciliado para volver a ser salvo totalmente es antibíblico. Todo el verdadero creyente que se aparta y se reconcilia no lo hace para ser engendrado nuevamente, o para nacer de nuevo, o para tener un renacimiento. Claro que no, esto es antibíblico totalmente. Lo hace para volver a la comunión con Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Ya todos lo tienen. Hebreos capítulo 6, verso 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y creyeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible nacer de nuevo. Solo se nace una vez. Y aquí dice que los que recayeron, pero no se refiere a los que cayeron en algún pecado, a los que cayeron en alguna falta, o a los que se alejaron como el hijo pródigo momentáneamente de los caminos del Señor. Se refiere al que abandonó totalmente la fe. Por eso dice, es imposible. Dice que fueron solamente iluminados. Así como Judas, que fue iluminado, pero él recayó totalmente. Y el mismo Cristo lo dijo, ya todos estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Y aquí nos dice claramente, es imposible. O sea, que no se nace dos veces. Cuando uno se aleja de Dios, y vienen a ti ciertas personas, ciertos hermanos, arrepiéntete de tus pecados para que vuelvas a ser salvo. Eso es totalmente antibíblico, eso no es bíblico. Eso
contradice la Escritura. La Escritura dice que es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si esta caída se refiriera a caer en pecado, nadie podría arrepentirse de nuevo y sería salvo, porque todos hemos cometido errores, todos hemos pecado delante de Dios. Esta palabra se refiere a los que recaen de la fe. El contexto mismo nos lo dice. Y dice que gustaron de la buena palabra de Dios. La palabra, de donde se nace del agua. El agua es la palabra de Dios. Si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Creen que esto no es verdad. Esto del renacimiento, de vuelve a creer para volver a ser salvo, esto no es bíblico, esto es antibíblico. Solo se nace una vez en el Espíritu. Hay miles y miles de supuestos reconciliados en la iglesia que han vuelto a ser hijos por segunda, tercera, cuarta vez, quinta vez en las congregaciones, cuando te dicen: tú que eres hijo alejado, vuelve a tu padre y vuelve a ser hijo de Dios. No. ¿En qué enseñanza bíblica ellos se basan para decir esto? En ninguna. ¿Qué dice el Salmo 51:11? Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David en este salmo, en esta parte, en esta etapa de su vida, nos muestra que él fue un apartado de Dios momentáneamente, un hijo pródigo, vivió como... Él tuvo una falla, tuvo una caída, tuvo en su vida espiritual, pero no murió, él no muere espiritualmente, él solamente descuida su vida espiritual, cae en pecado. Y en su oración de arrepentimiento él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque este texto nos da a entender que David, después de haber pecado, Dios no le quita su Espíritu Santo, porque él no dice devuélveme, él dice claramente: no quites de mí. ¿Por qué David no pide que Dios le devuelva el Espíritu Santo? Porque él lo conservaba aún. No se fue. Es un sello, aunque contristado, pero ahí estaba el Señor, ahí estaba su Espíritu Santo. Sí, por los pecados cometidos de David. Si David hubiese perdido su salvación, ¿estaría el Espíritu Santo en él? Él se hubiera arrepentido, ¿quién lo hubiera redarguido para volver al camino? ¿Quién hubiera tocado su corazón? ¿Quién le hubiera dicho estás mal? ¿Y quién le hubiera hecho sentir su condición delante de Dios? ¿Quién si no hubiese sido el Espíritu Santo? Claro que fue el Espíritu Santo, porque aún lo conservaba, porque aún estaba en él, así como en cada creyente, en cada verdadero hijo de Dios, en cada verdadero nacido de nuevo. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué Pablo sigue utilizando la palabra hermanos, santos y santificados en 1 Corintios?
si los corintios eran corintios carnales. Es más, vamos a ver un ejemplo. En 1 Corintios 3.1. 1 Corintios 3.1. Ya todos lo tienen. 1 Corintios 3.1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿En qué consistía la carnalidad de los corintios? Vamos a ver el verso 3. Vamos a ver el verso 3 de ese mismo capítulo. Dice: porque aún sois carnales, no habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? El celo, las contiendas, disensiones, ¿no son pecados? ¿Por qué Pablo le sigue llamando hermanos a los corintios? Porque aún son carnales. Ellos él le sigue hablando a los corintios porque ellos aparentemente, bueno, la Biblia nos enseña que muchos de ellos sí creyeron realmente en Cristo, nacieron de nuevo, pero aún seguían practicando ciertas cosas de la cual Pablo declara que son pecados, son carnalidades, celos, contiendas, disensiones, hasta iras. Y él pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hombres, los pleitos, los fraudes, los defraudes. ¿No son pecados? ¿Acaso no son pecados los celos, las iras, las contiendas? No hay una mención en estas dos cartas de Pablo a los corintios de un hermano que por sus pecados haya perdido su salvación, pero se justifica les voy a hacer una pregunta. ¿Justifica Dios estas carnalidades? No, la respuesta es no, sino que cada cual que vivió en su desobediencia sufrió su castigo. Dios al que ama castiga y azota. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué Dios azota a sus hijos? ¿Acaso será por buenos? Veamos en qué consistió el castigo de Dios para dicha iglesia, para que no sea condenada con el mundo. Muchos de estos hermanos carnales, en este mismo estado de desobediencia, tomaban la Santa Cena. ¿Y qué les pasó? Ya vemos los siguientes pasajes. 1 Corintios 11, 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice el verso 30, y muchos duermen. Verso 31, si nos examinamos unos a otros mismos, no seremos juzgados. Vamos a leer el 11, 31 y 32, dice, el 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué somos castigados? ¿Por qué somos disciplinados por el Señor? Para que no seamos castigados con el mundo en el infierno, en la perdición, en el juicio eterno. Para eso Dios nos disciplina. Dios nos va puliendo, nos azota como hijos que somos de Él. ¿Se fijan? Que Dios mejor prefiere castigar a sus hijos con azotes, enfermedades y hasta la muerte prematura antes de condenarlos con los impíos. Es muy natural en Pablo no llamar muerte a un difunto hermano.
que murió siendo salvo. Pablo les llama los que duermen en Corintios, en Tesalonicenses. Pablo les llama los que duermen, los que murieron en Cristo. Ahora, en sentido general, todos mueren y morimos. Como lo dice la Biblia, que desde Adán todos mueren. Pero en un término limitado, a los que mueren en Cristo se les llama los que duermen. Por eso es que el verso 30 usa la frase muchos duermen. El verso 30 de 1 Corintios 11 dice que muchos duermen. Vamos a leerlo una vez más para que vean. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estos son los azotes de Dios, que Dios da a sus hijos a veces, por el pecado, por la maldad, porque han fallado, porque han pecado, porque cometen hechos que Pablo llama carnalidades, alguna falla de conducta, que no se arrepiente. El Señor lo tiene que azotar a su hijo, a sus hijos. Dice, hay muchos enfermos, muchos debilitados, y muchos duermen. Si los arminianos creen que cuando un verdadero creyente peca y pierde su salvación al pecar, entonces, ¿cuándo se van a reconciliar? No deben de decir, ellos cuando se van a reconciliar con Dios no deberían de decir, Padre nuestro, perdónanos, no deberían de decir esas frases. Oh Padre, perdóname por todo lo que te he hecho, por todo lo que te he fallado, por todo lo que te he ofendido. Perdóname, Padre. No debería de decir esa frase, porque a lo mejor ya perdió su salvación. Porque Dios ya no es su Padre. Hasta que no haya nacido de nuevo por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Si no nacen esas veces, Dios no es su Padre, entonces. Hay muchos reconciliados que han nacido 2, 3, 4, 5 veces. Por cada vez que se arrodillan nuevamente, es que se descarrían y vuelven al camino, según ellos. Pierden su salvación automáticamente. Dejan de ser hijos de Dios automáticamente. Y vuelven a reconciliarse para volver a tener salvación, para volver a ser hijos. Hay otros que Dios los ha escrito 1, 2, 3, 4, 5 veces y los ha borrado nuevamente del libro de la vida. Pero esto, según muchos creen eso, pero esto es algo antibíblico, algo falso. Dios no borra del libro de la vida. Ellos piensan que Dios los borró. ¿Tiene todo esto coherencia con lo que realmente es Dios? Un ser perfecto y extraño. ¿Creen que Dios está con un borrador y un lápiz apuntando cada vez que te arrepientes y borrándote cada vez que pecas? Y en la mañana, ahora, Señor, aquí estoy delante de ti, perdona mis pecados, y Dios ya te perdonó. Y después en la tarde en la tarde pecas y ya perdiste tu salvación y te vuelves a orar y vuelves a tenerla, y así todo el día estás. Mañana la tienes, a mediodía la pierdes, y en la tarde la vuelves a recuperar, y en la noche la pierdes, y después y así sucesivamente. ¿Creen que esto es bíblico? Esto es antibíblico, esto es falso. Entonces tendríamos que estar orando, no sé, todo el tiempo, las 24 horas, sin parar. Y no voltear a ver ni siquiera el piso, ni siquiera el cielo. Estar totalmente, pero esto sería algo como decir que Jesús como decirle al Señor, Jesús, no fue suficiente el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, tengo que cuidar mi salvación con mi propio esfuerzo. Esto sería algo así.
la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, más mis obras, y soy salvo. Pero no es así. El sacrificio de Cristo fue perfecto para tener a sus hijos eternamente con Él. Si un verdadero creyente pierde su salvación al pecar, ¿cuántos pecados debería cometer para perderla? ¿Cuántos pecados pierdo la salvación? Esa sería una gran pregunta de la que nos deberíamos de hacer nosotros más bien los que creen que la salvación se pierde. ¿Cuántos pecados hay que cometer para perder la salvación? ¿O cuántas buenas obras hay que tener para no perderla? ¿Cuántos? ¿Alguien daría esta respuesta tal vez si le preguntas cuántos pecados debes de cometer para perder tu salvación? Que pierdes salvación cuando entra una práctica de pecados. Pero surge la otra pregunta: ¿cuántos pecados debe ese creyente cometer para que sea una práctica? Esa pregunta está interesante. Tal vez si tú le preguntas a una persona, ¿cuántos pecados debo de cometer para perder mi salvación? Ella te conteste, no, pues, que se convierta en una práctica. Bueno, entonces esta pregunta es más interesante. ¿Cuántos pecados debo cometer para que sea una práctica de pecados? La Biblia dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos pecados debo cometer para que sea una práctica? Yo tengo una observación. David escribió el Salmo 51 inspirado por Dios. Según de Pedro 1:21 lo escribió después de haber pecado. Vamos a leerlo. Según de Pedro 1:21, vamos a leerlo. Todos síganme con su vista. Según de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque David había fallado, había pecado, y no fue una sola cosa. Recordemos que él mandó a matar al esposo de Betsabé, y luego toma a esa mujer, más bien primero tomó a la mujer a su prójimo, la codició, la tomó como su mujer, y luego mandó a matar a su hermano, a Urías, a un siervo de Dios. Manda a matar a su prójimo. Son pecados de muerte. Son pecados que David merecía la muerte, pero él escribe, inspirado por Dios, ese salmo. Y la Biblia nos avala en 2 de Pedro 1:21 que él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y aún después de haber pecado, ¿se fijan? Se fijan que él no perdió su salvación, pero sí a lo mejor una comunión con su Padre. Si la salvación de un creyente ya salvo se pierde cuando peca, y Dios quiere dárnoslos nuevamente, no hubiese inspirado a David a escribir que porque él ya perdió su salvación y la recuperó cuando se arrepintió. Sería algo contradictorio. Tal vez David no hubiera inspirado ese salmo, no lo hubiera escrito, porque él hubiera perdido su salvación. No hubiese inspirado a otro escritor a escribir que cada vez que un hijo de Dios se aparta de la senda o de la obediencia puede perder su salvación. Si no hay registro bíblico en ninguna parte de la Biblia, entonces podemos entender que eso no es bíblico, que es una mera teoría de los que afirman tal cosa. Juan 10:27. Vamos a Juan 10:27. Juan 10:27 al 29 dice:
Y le dijo, sí, Señor, yo he creído. Perdón, es el 10, estoy leyendo el 11. En el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es como una promesa fiel y verdadera. Más bien es una promesa fiel y verdadera de parte de Dios. Dice que nadie las arrebata de su mano y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El que dice que un verdadero creyente pierde su salvación le está diciendo a Cristo que miente. El que dice que uno al pecar pierde su salvación, le está diciendo a Cristo que no puede, que sí. Le está diciendo, oye Cristo, sí es cierto, sí las pueden arrebatar de tu mano, sí las pueden arrebatar de la mano del Padre. Le está contradiciendo a Cristo. Estamos contradiciendo la palabra de Dios. Porque Él dice que nadie las puede arrebatar de su mano, ni de la mano del Padre. Alguien dice que la salvación no se pierde, que el que se pierde es uno. Esto es algo totalmente incoherente, pues no existe salvación sin el objeto. Sin el objeto, quien salve. Fuera del objeto a salvar, la salvación no existe. Como tampoco existe la enfermedad si no hay un enfermo. No existe la muerte si no hay muertos. No existe la vida fuera de Dios si no hay seres vivos. Lo que pasa es que son frases sin sentido que la gente escucha y luego las vuelve a repetir como cotorritos, como loritos. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Son frases sin sentido. Hay muchos que ponen muchas citas fuera de contexto, dando a entender que la salvación se pierde, pero la Biblia no se contradice. Estamos seguros en Cristo, seguros en Dios. También dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, tribulación, desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada te podrá quitar tu salvación. Espera en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, porque sabemos que estamos seguros en ti, porque tú nos sostendrás en tus manos, nos darás el poder para vencer. Dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo futuro, ni el hambre, ni la desnudez, nada nos podrá separar de tu amor, nada nos podrá separar de ti. Son promesas fieles y verdaderas. Y el que no cree es porque aún es falto de fe. Gracias, Señor, porque eres bueno y siempre nos guías a la verdad, Señor. Tus ovejas oyen tu voz y te seguimos. Oímos tu voz y te seguimos y tú nos das vida eterna. Y no pereceremos jamás. Y nadie nos arrebatará de tu mano. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.